Hola, ¿cómo están? Acá estamos compartiendo otro jueves juntos. Eh, quiero centrarme en esto mientras vos estás ahí escuchándonos con tu familia, con tus hijos, quizás en alguna parte del mundo eh, que desconocemos. Eh, y es esto lo sustancial, porque no es el lugar donde nosotros vivimos, sino es lo que llena nuestro corazón. Nosotros podemos, de hecho, y lo hemos dicho, eh, hay muchísimas personas que se aburren de la vida que viven o entienden que la vida que están viviendo es tóxica, es mala, le genera mucho estrés. Obviamente el estrés genera y abre la puerta de enfermedades en el cuerpo, y vive de alguna manera, vive mal, vive sufriendo, vive sintiendo que podría hacer algo mejor o que podría estar en algún lugar mejor, y empieza a existir lo que se llama dentro nuestro como un vacío. Se empieza a notar, no es que no existía antes, sino que se empieza a notar en nosotros un vacío, de tal manera que creemos que tomando, esto sin conocer a Cristo, ¿no? Sin tener la revelación de quién es Él, tomamos decisiones de cambiar de vida. Cuando decimos cambiar de vida, bueno, decimos cambiar de hábitos. Entonces, no sé, vas al médico, el médico te dice tener la presión por el aire, demasiado alta, tal otra, hace ejercicio, come sano, qué sé yo, deja menos dulces o todas esas cosas que sabemos y que creemos que, bueno, cambiando eso vamos a mejorar. Algunas personas también lo que hacen es decir, bueno, me voy, no sé, a otro país, en donde las cosas son más predecibles, ¿eh? Y buscan de alguna manera lo que no tienen adentro, lo buscan afuera. Gracias, Pati, por el mate. Eh, pero ninguna de las cosas que están fuera nuestro fueron hechas para llenarnos, para que pesen en nuestro corazón. Viste que hay cosas que pesan en nuestro corazón, qué sé yo, pesa eh, lo económico, o pesa, sí o sí, seguramente que esto es así, lo afectivo, lo familiar. Y de acuerdo a lo que pesa, es como que uno pone balanzas, y toma decisiones que muchas veces pueden ser equivocadas o no de acuerdo al criterio eh, humano. Es decir, buscamos cambiar de vida creyendo que vamos a encontrar en el afuera, lo externo, aquello que necesitamos. Otros tienen una búsqueda espiritual y creen que en ese hacer van a encontrar el ser, y bueno, y van a encontrar lo que no encuentran afuera, pero tampoco lo encuentran. Fíjense esta historia que les voy a contar. No sé si voy a leer algún pasaje, de acuerdo a como el Señor ponga en mi corazón, pero es la historia de Noé. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia. Eh, y que Noé, para decirlo, porque esta frase siempre la doy vuelta, no sé por qué, dice, con Dios caminó Noé. Es decir,
Noé no caminaba si Dios no caminaba. Jesús dice que él no hacía nada por sí mismo y que solo hacía lo que veía ver al Padre y solo decía lo que escuchaba del Padre. Qué potente esta expresión. Y Noé no caminaba, es un tipo de Cristo, no caminaba si Dios no caminaba. Es decir, no era totalmente dependiente de Dios. De hecho dice que él era perfecto en sus generaciones. Cuando todos los demás, ¿qué quiere decir perfecto en sus generaciones? Que no habían tomado mujeres de otros, de otros orígenes, de otras culturas, como lo hizo Salomón en su momento, que tomó mujeres de otra cultura y lo que hizo fue terminar adorando a sus dioses, es decir, Noé no se había mezclado con el sistema, con la maldad. Obviamente la maldad lo rodeaba, sin ninguna duda, porque dice que toda carne se había corrompido y que el mal había crecido de manera potencial. Hasta me llama y muchísimo la atención, hasta Dios dice: me arrepentí de haber hecho al hombre, y eso le dolió. Esta frase me impacta. Le dolió en el corazón. Pero entre todos ellos, Noé halló gracia porque caminó con Dios Noé. Y Dios le dice, lo que hace después es hablarle. Si yo con Dios camino, yo voy a poder escuchar su voz, porque su voz es la que me va a guiar. Y entonces Dios le cuenta, o Jehová Dios le cuenta a Noé qué era lo que él iba a hacer. Y le dice a él qué es lo que él tiene que hacer para él. Fíjate, esto sí te lo voy a leer porque me llama mucho la atención. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? De ellos, es decir, de los hombres, de todos, de los seres creados. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Y le dice: hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le dice: hazte, y eso es lo que me llama la atención. No le dice: hazme a mí, sino le está diciendo que se haga para él. Es decir, que él construya algo que va a ser para él, y en él va a ser para su familia. Le estaba diciendo: yo quiero mi deseo es que vos trabajes en la gracia, en construir la gracia, en edificar el arca. ¿Para qué? Para que ese arca que representa a Cristo sea para vos y para los tuyos. Es decir, Noé halló gracia, con Dios caminó Noé, no era dependiente de Dios, y Noé, yo no sé, no tengo el dato, no te lo puedo decir con total seguridad, pero no sé qué era lo que Noé hacía antes de hacer el arca. No conozco cuál era su oficio, su trabajo. De Caín se habla que trabajaba la tierra, de Abel que pastoreaba las ovejas, que era su tarea, su trabajo. Es decir, no sé qué hacía antes, pero lo que sé es que a partir de ese momento, claro, caminaba con Dios, eso es lo que hacía, pero no sé cuál era su trabajo, su tarea, no conozco cuál era su deseo. Obviamente su deseo era caminar con Dios, y no sé cuál era su deseo, pero lo que sé es que abandonó su deseo.
Y acá dejó aparte su deseo. Inmediatamente de haber recibido la palabra en el Espíritu, Noé se puso a trabajar en ella. La palabra es la gracia. Y lo que Noé hizo fue, permitió que la gracia trabajara en él, y a la vez la gracia le dio los recursos, le dio la habilidad y la sabiduría para poder construir algo que nadie nunca había construido, algo que nadie nunca había hecho. O sea, Noé dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y se ocupó literalmente en hacer lo que Dios le había pedido que se haga, no que le haga a él. Dios no le había pedido una ofrenda, pero bueno, en el hacerse para él, Noé ya le había dado su deseo como ofrenda. Fíjate que la viuda que le dio 2 blancas, que puso dos blancas en la ofrenda, como ofrenda, que Jesús la vio y le habló a sus discípulos, lo que ella hizo fue darle su necesidad, de su pobreza, es decir, le dio su deseo de lo más profundo de su ser, que era sustentarse, su necesidad. Y esa ofrenda trajo para ella bendición. Y esa ofrenda trajo para Noé bendición. Esa fue la ofrenda que Noé le dio. Y cuando Noé estaba allí construyendo el arca, lo que Dios hizo fue trabajar en él. Es decir, mientras yo hago lo que Dios me pide que haga, que va a ser para mí, para los míos, no es un trabajo egoísta en el que voy a centrarme en mí mismo, en el que voy a lograr lo que yo quiero. Ay, Noé, estoy haciendo el arca porque tengo ganas de que el mundo sepa de que yo sé construir un arca y que puedo lograrlo, que puedo alcanzarlo, que tengo los recursos para hacerlo, que los recursos naturales están a mi mano y que a nadie nunca se le ocurrió esto, porque esa idea no entraba en la cabeza de un hombre, sino en el corazón de Dios y en el corazón de alguien que había hallado gracia. Y la gracia trabajaba en él mientras él trabajaba en la gracia. Decí conmigo, la gracia, que es Cristo, trabajaba en él mientras él trabajaba en la gracia. Decirlo de nuevo, la gracia trabaja en mí mientras yo trabajo en la gracia. Si yo no trabajo en la gracia no trabaja en mí. Si yo no mato el deseo, si yo no llevo a la cruz mi deseo y voy por su deseo, no voy a recibir nada para mí y para su herencia, es decir, para mi herencia, para mi gente, para mi familia, para mi país, para mi región, para mi grupo, para mi equipo, tengo que morir a mi deseo para hacer su deseo, porque al fin y al cabo lo que le estaba diciendo Dios a Noé, era que hacer lo que Dios le estaba pidiendo que haga, era hacer algo para él. Hazte. No le dijo, haceme a mí, ni hacele a los demás. Hazte un arca. Y esa es la orden que hoy Dios te da. Hazte un arca. Construye un tiempo de altar, construye un tiempo de intimidad con Dios, construye un tiempo secreto, en el secreto, movete en el secreto, donde Dios te ve. O sea, Noé era visible, todos los demás eran visibles para Dios. Me llamó mucho la atención esto, pero todo lo demás era visible, pero el corazón de Noé era visible para Dios, y Dios trabajaba en el corazón de Noé mientras Noé se esforzaba en la gracia haciendo el deseo de Dios, que al final iba a ser para él. Entonces, si yo hallo gracia, que es dependencia de Dios total, completa, con Dios caminó Noé, entonces Él me va a hablar y me va a decir
¿Qué tengo que hacer? Y ese hacer va a tener, no va a estar vacío. Ese hacer va a traer algo para mí y para los míos. Por eso dice, serás salvo tú y toda tu casa. Y para la creación, para los animales también. Es decir, fíjate lo que dice acá. Me acordaba de esto. En Romanos dice que Dios le dio, Pablo dice, Dios me dio la gracia y el apostolado. Es decir, me dio el recurso y la tarea. A Noé Dios le dio la gracia y la palabra. Y en la palabra estaba la gracia. Él trabajaba en la palabra que Dios le había dado, mientras la gracia trabajaba en él, mientras él trabajaba en la palabra. Por eso nosotros tenemos que tener nuestro portal, porque en nuestro portal hallamos gracia, recibimos la palabra, y la palabra trabaja en nosotros mientras nosotros trabajamos en la palabra. Mientras nosotros nos ocupamos de la palabra, Dios se ocupa del resto. Alrededor de Noé había maldad. Alrededor de Noé, bueno, no sé cómo serían los noticieros de aquel entonces, o cómo se difundían las noticias, pero obviamente que las balas picaban cerca, pegaban cerca. Obviamente que no eran exentos, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus hijos, ni sus hijas, ni ninguno de ellos era exento de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Obviamente que lo conocían. Vos hoy escuchás cosas que no te pueden entrar en la cabeza, no pueden entrar obviamente en tu corazón, y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, ese es el tiempo que vivía Noé, como en los tiempos de Noé, dice Jesús. Entonces, es muy importante esto. Dice, ¿a dónde lo tengo? Acá. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, no es porque estudié tal cosa, porque estudié tal otra, porque tengo tal conocimiento, porque busqué mejorarme, porque, cambié mis hábitos, ahora no contesto, cuento hasta 10, ahora sí, antes de contestar, o si estoy enojado me voy a caminar. Incorporé ciertos hábitos que mejoraron mi vida, pero Pablo no le adjudica los hábitos. O sea, hay dos hábitos o dos costumbres, dos hábitos que van a ser en los que vamos a trabajar para que la gracia se exprese en nosotros y podamos decir con todas las letras, como Pablo lo decía, que lo que él es era por la gracia, porque la gracia no había sido vacía para él. No, la gracia para él tenía fruto. En la gracia Pablo se había enraizado, se había cimentado en el amor, en la gracia en Cristo, y por lo tanto él daba fruto, y podía decir que lo que hoy él era por la gracia que había trabajado en él, y porque él había trabajado en la gracia. Él se había esforzado en la gracia. Fíjate lo que dice entonces. Esperá que me pongo los anteojos. Acá estamos. Pero por la gracia, 1 Corintios 15, 10. Por la gracia de Dios, o sea, por el favor de Dios, soy lo que soy. Dice conmigo, por el favor de Dios, soy lo que soy. Hoy. Antes era, hoy soy lo que soy. O sea, Dios ha trabajado en mí. Dios ha construido en mí. Dios ha derribado lo que yo era para establecer
lo que Él quería que yo fuera, es decir, para establecer a Cristo. Dios ha forjado en mí un hijo. Dios ha transformado, ha cambiado en mí el ser. Es decir, ahora soy un ser espiritual en el que la gracia de Dios trabaja. Y todo esto, ¿por qué se produce? Porque, dice, y su gracia para conmigo no resultó vana. O sea, no resultó vacía. Porque para Pablo la gracia estaba llena de Cristo y la gracia trabajaba en él para que él sea lo que Dios había planeado que él sea. Y para que él haga eso, fíjate que Dios le da la gracia y le da la tarea, le da la gracia representa la sobreabundancia de sabiduría e inteligencia para realizar la tarea que en el caso de Pablo era el apostolado. Y dice, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Es decir, la gracia que trabaja, si yo trabajo en la gracia, mientras la gracia trabaja en mí, entonces yo voy a tener, voy a trabajar más que todos los que se esfuerzan en la ley, que todos los que se esfuerzan en el hacer y en el cambiar los hábitos. Recuerden, hay dos hábitos, no sé si lo dije recién, el portal y el cuerpo. Participar del cuerpo de Cristo, congregarme. Y el otro hábito súper importante es el del portal, el del secreto, el de estar con Él y recibir su palabra. Tomate 10, 15 minutos o digamos abrí el juego pero con tiempo, es decir, Señor, acá estoy. Yo sé que muchas veces no nos pasa, pero bueno, habilitemos eso, de tal manera que Dios pueda, o sea, que yo no esté pensando en que me tengo que ir, en que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, por lo tanto no pueda disfrutar de Él como Padre en lo secreto, donde el Padre ve y entonces trabaja en mí para que yo pueda trabajar en la gracia, es decir, me da la habilidad. Fíjate que dice la gracia y el apostolado, la tarea y el recurso. Y para Pablo la tarea no era, la gracia, perdón, no era vana, por eso podía realizar la tarea. Aunque, vamos a leerlo todo de nuevo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, para ir cerrando lo que estamos compartiendo en el día de hoy. Fíjate, vamos de nuevo, quiero que quede bien claro, bien establecido esto en tu corazón. Hay dos maneras de vivir. Una manera es en la gracia, por la gracia y en la gracia, y permitiendo obviamente que la gracia trabaje en mí. Y otra manera es vivir a mi manera, a mi forma, a mis ideas. En esta lo que yo hago es buscar expresarme a mí mismo. Yo no, qué sé yo, hay gente que dice yo, bueno, soy así, y si me querés bien y si no está bien igual. Cambio mi manera de ser, busco mejorarme, etcétera, etcétera. Otra cosa es la cruz, el camino que empieza en la cruz, el cargar mi cruz, la que Cristo me da, y por lo tanto la que me da en los secretos, donde yo llevo aquellas cosas que son mías para que terminen y Él le dé principio en mi corazón a las cosas que son suyas. ¿Qué es lo que hubiera sucedido en Adán y Eva si ellos hubieran escuchado la voz de Dios y hubieran hecho su deseo, que era comer de todos los árboles del huerto, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comen de él van a morir? No creyeron,
no guardaron esa palabra. Su corazón estaba lleno de otra palabra, por lo tanto se equivocaron. Y la palabra que le dio Dios no trabajó en ellos, por lo tanto la gracia, no, o sea, ellos no la guardaron, la palabra no trabajó en ellos y la gracia no se expresó en ellos como un recurso, como el lugar, según dice Efesios, donde sobreabunda la sabiduría, toda sabiduría e inteligencia. Y entonces ahora, sabiendo eso, primero lo primero que vas a hallar es descanso, no quiere decir descanso. Lo segundo que vas a hallar es, bueno, no te vas, la preocupación se va a ir de tu vida. Y lo tercero que vas a hallar es que no vas viste que parece que estamos como en una pista de aterrizaje. ¿Qué quiere decir eso? En cualquier momento nuestra mente va a despegar y va a tomar vuelo y va a empezar a imaginar cosas que van a pasar, que van a suceder, por algo que hoy recibís como un estímulo. Vos recibís un estímulo, un diagnóstico, vos recibís un estímulo, una intimación a pagar una deuda, vos recibís un estímulo, el trato de alguien o el maltrato de alguien, vos recibís un estímulo de este mundo, bueno, como Noé los habrá tenido 1500, 2000, 500.000, no sé cuántos, de todo lo que lo rodeaba, y entonces la cabeza empieza, o el corazón, empieza a elaborar la teoría de lo que va a suceder. ¿Y esto sabes por qué es? Porque nuestro deseo es la medida que nosotros usamos para entender o para ver como señal si Dios está trabajando o no. Eso lo tenemos que desterrar, porque no es ni nuestro deseo, ni el tiempo en el que nosotros queremos que nuestro deseo se cumpla, ni ninguna de esas cosas. Por eso sufrimos, por eso estamos mal, por eso un día creemos en esto y otro día creemos en otra cosa, por eso cambiás de iglesia a cada rato, porque no cumple ni satisface tu deseo y vas paseando de un lado para el otro. Por eso te enojás con este o con el otro, porque estás enojado con vos mismo. Por eso es tiempo de con Dios caminar para hallar gracia. Y a pesar, vos imaginate Noé, todos los estímulos que recibía mientras construía encima, haciendo algo que no tenía nada que ver, estaba construyendo algo para algo que nunca, o sea, algo que nunca nadie había hecho, para algo que nunca antes había sucedido. Pero Noé, mientras trabajaba, la palabra que había recibido tenía en él el lugar y pesaba en su corazón, trabajaba en su interior para que Noé pueda decir, como decía Pablo, yo no soy por mi esfuerzo, yo soy por lo que soy por la gracia de Dios. Y entonces recibir en esto y experimentar en el hacer, el querer y el hacer, y experimentar la sabiduría y la inteligencia que Dios me da. Y eso es expresar a Cristo. Y que Cristo se exprese en nosotros. Amén. Entonces, guardate esto en tu corazón. El portal y congregarme. No voy a la iglesia para que cumplan mi deseo. No voy a la iglesia como si la iglesia para juzgar, a ver, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo más allá, esto me gusta, esto no me gusta, no. Vos vas a encontrarte en el cuerpo, vas a recibir de Cristo lo que Cristo tiene para vos y le vas a llevar al Padre aquello que Cristo en la semana trabajó en vos. O sea, no te vas a preocupar más, no te vas a estresar, porque en la vida espiritual, en el espíritu no hay estrés y vas a lograr descansar. Espero que esta palabra te haya bendecido, haya llenado tu corazón y te impulse a trabajar en la gracia. No a trabajar en mi deseo, sino a trabajar en su deseo, que al final
es para mí y para los míos. Te bendigo, nos vemos este próximo sábado en La Plata, en la calle 68, número 674, entre 8 y 9, a las 16:30, nuestra primera charla, no te lo pierdas, a las 18 horas en los equipos presenciales y a las 19 la última charla del día sábado. Te bendecimos y nos vemos allí.